que ya creo que no hay todo, nada. ¿no? Y por temporadas, ¿no es cierto? Sí, ahorita tienes frutas, tienes fresa, tienes arándanos, pero no hay pues las maravillas. Claro, aquí tienes todo. Son como casi 10 años que no como manguito de chupar, van a ser 10 años. Amigos de Equinoccio Digital, buenas noches, bienvenidos a un nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis, recuerden, ubicado en la avenida Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir acá a hospedarse, a degustar de sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos, así que la mejor recomendación para el Hotel Ibis. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de la casa, a quien conocíamos virtualmente hace algún tiempo y hoy pues por fin nos hemos desvirtualizado. Así que vamos a conocer el perfil de Tamara Hidrobo. Tamara Hidrobo es feminista con más de 20 años de experiencia, trabajando por la justicia social, reproductiva y de género y por los derechos humanos de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ en Ecuador, América Latina y el Caribe. Forma parte del colectivo Destino Feminista. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Tamara, ¿cómo estás? Por fin. Al fin Héctor, nos hemos visto. Gracias por tu paciencia también, porque tuvimos que reagendar algunas veces, así que muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí, Tami. ¿Cómo estás? Gracias, Héctor. No, contenta, lo logramos, es lo importante. Creo que eso está bien. No, gracias por el espacio. Creo que es súper importante también tener estas conversaciones. Sí, a ver de qué me confieso. Claro, esperemos, veamos. Hay un montón de temas para conversar contigo, Tami. Cuando nos preparábamos para la entrevista, hacíamos el listado y hay un montón de cosas, ¿no? para conversar, desde obviamente tu vida allá en Países Bajos, no en Holanda, en Países Bajos, tu activismo, el tema también político, la realidad del país. Hay muchísimas cosas, pero empecemos por lo personal. Tami, ¿cómo estás? Lo personal es político también, ¿no? Conversábamos antes de prender la cámara. Estuviste aquí, ¿estás de vacaciones? Un mes más o menos. Así como de vacaciones, no, pero aquí estoy. ¿Cómo encontraste el país, Tami? Con mucha zozobra y con mucha confrontación. El país es hermoso, eso yo decía, somos un país hermoso, les decía ahorita en el ascensor, tenemos tanta riqueza ahorita que estaba tratando de ver desde aquí al Cotopaxi, somos un país privilegiado, pero los errores que se cometen se traducen en que la vida de la gente no está en las mejores condiciones. Existe mucha apatía y mucho miedo también, inclusive a vivir. Y eso a mí me estremece mucho, porque este país que es mío, que me pertenece, se merece mejores días, y las personas tienen derecho a vivir sin miedo, a caminar sin miedo, a existir sin miedo y poder acceder a vidas dignas, sanas, pero parece que la desesperanza está reinando, y sobre todo esto de que te digo, Héctor, el miedo de la gente a todo, hasta salir a la calle. Cambió mucho la perspectiva que tú tenías desde afuera. Tú eres una persona que está, lo vemos así, ¿no? Que está todo el tiempo preocupada por el país, que obviamente te informas, que estás viendo qué es lo que sucede. ¿Cambió mucho tu perspectiva de lo que veías desde afuera a lo que pudiste ver en este tiempo? Yo venía preparada a ver lo que he visto, a la zozobra, como te explicaba, y a escuchar de las personas queridas, las personas cercanas, cómo se sienten, y también con esta frustración de poder hacer algo, ¿no? Porque siempre las personas migrantes que vivimos afuera y que estamos ancladas al país queremos hacer algo. Yo vine preparada, no me sorprendió los dolores, la situación. Todavía me conmueve mucho lo difícil que resulta para mucha gente vivir, y también me cuestiona y me interpela demasiado esta polarización, esta incapacidad de poder acercarnos a conversar en las diferencias, que es lo que se necesita en este momento del país para salir adelante. Respetar las diferencias, reconocerlas, pero al menos respetarlas y encontrarte en los puntos comunes, que los hay. Pero en esta división es tan radical y tan violenta que ya dejas de escucharte, claro, y ya dejas de encontrar
encontrarte y solamente te dedicas a violentarte, ¿no? Mutuamente y casi que hasta erradicarte si es que piensas diferente. Y en todos los aspectos, ¿no? Porque a veces uno pensaría que la polarización está únicamente en lo político, pero eso ya trasciende a todos los ámbitos, ¿no? A las familias, a las amistades, a las relaciones. Entonces sí, yo tengo amistades de la otra orilla política que la mía, y nos entendemos, nos respetamos, y esos intercambios se hacen ricos y se nutren. Pero hay gente que en esta situación ya no quiere ver y solamente ve a la otra persona como el enemigo, a erradicar, a callar y a silenciar, viceversa. Claro. Y eso también, yo venía a preparar eso, pero ya palparlo y vivirlo es frustrante, es desesperante y también es bastante triste, ¿no? Sí. Esa incapacidad de poder respetarnos. Sí te da tristeza, ¿no? O sea, es decepcionante porque ya a veces, como digo, piensas que esta polarización se da como en el sector político, pero luego te das cuenta en el día a día. Lo más cercano de tu intimidad, ¿no? Está sí, ahí, sí. está ahí. Tami, ¿dónde naciste tú? Yo nací aquí en Quito, en el hospital Carlos Andrade Marín, en una cesárea que le hicieron a mi mami el 30 de mayo de 1977. Ay, estás próxima entonces también Sí. al cumpleaños. 46 años. Ah, mira. Somos Aquí del donde mismo me año ven. entonces. Sí, pero creo que eres mayor que yo. Se nota además, creo. Y de ahí, ¿cómo se da? A ver, tú eres una persona muy activa, ¿no? En lo político, también activista feminista. ¿Cómo se da tu cercanía a esto, ¿no? A ser activa, a luchar por tus ideales, a defender tus ideales, a debatirlos. ¿Cómo se da esto? Yo creo que tiene que ver también con la niñez y con la abuela que tuve, mi abuela materna y mi madre. Mi abuela materna siempre rompía estereotipos, fue una mujer que sí, que en los años 40 se divorcia, usaba pantalones, todo, o sea, rompía con estos roles de esa época. Y mi mamá, divorciada, mujer muy inteligente, sacó adelante a mi hermano y a mí. Y yo tenía ella como la referencia de la primera feminista en mi vida, sin conceptualizar lo que era el feminismo. Obviamente el colegio, las amistades, las relaciones personales me fueron alimentando también con una irreverencia y con estas ganas de quizás subversivas, de romper cosas. Claro. Y obviamente el estudié aquí en la Católica psicología. Pero a mi mamá le ofrecieron un trabajo en Bogotá, Colombia, en el 98 y nos fuimos a vivir a Bogotá. Entonces, ese fue mi primer paso de salir al país como migrante. Siempre digo, en un país con el mismo idioma, la misma cultura, un país vecino, pero totalmente diferente. Claro. Hasta donde el lenguaje es diferente. Por supuesto. Y eso me cambió Se fueron la vida. los tres. Los tres, con todo y casa, con homenaje, con todo. Entonces, me acuerdo yo abrir en el apartamento en Bogotá las cajas de mis cosas personales y olían a Quito. Y esa extrañeza de estar en un sitio diferente, pero obviamente en la universidad. Ahí acabé mis estudios en la Universidad de los Andes y claro, las amistades y las experiencias de la demanda. Por ejemplo, yo tenía que recibir clases, lecturas en inglés y hacer los trabajos, las tareas leyendo en inglés, y yo no manejaba el inglés. Entonces eso me obligaba a leer con diccionarios y a frustrarme y a darme cuenta también de las demandas y también de la capacidad. Mi mamá siempre me enseñó a mí, me educó con esto de que si quieres hacer algo, hazlo tú sola y tú puedes, ¿no? Y ahí creo que yo ya me fui formando las amistades. Mi hermano salió también a hacer su carrera ya en los Estados Unidos, y yo dije, a los Estados Unidos no me voy. Regresamos, mi mamá regresó con casa y todo, pero ya no con cuarto de mí o de mi hermano, sino con cuarto de visitas. Entonces dijo, aquí decides qué haces con tu vida, y yo dije, bueno, voy a estudiar francés y me voy a ir a Francia a estudiar una maestría en sexualidad humana, quería yo hacerlo. Y de hecho en ese proceso me expuse más a los movimientos feministas, obviamente por cercanías aquí, y ahí empezó a construirse, creo yo, esta conceptualización mía de claro, estudié psicología, me gradué de psicóloga, pero en un punto yo no quería ejercer la profesión, digamos, de psicóloga. Y ya estuve en Francia después de estudiar un año y poco el francés aquí, y me fui a Francia, y después de 3 meses decidí irme a Países Bajos porque ya había conocido Ahí conocí al esposo. De hecho nos conocimos en Cuenca, aquí se conocieron. Aquí en Cuenca. Yo decía, estos gringuitos que se vienen a pasear por aquí, y aquí el summer love de las chicas, y hubo ahí algo, pero él regresó y ya nos conocimos, y claro, como yo tenía planes de irme a Francia, me fui a Francia. Estuve ahí con pero seguían en comunicación. Claro, en ese entonces con el internet, que tenías que esperar Claro. Y haciendo cita para escribirnos, yo todavía con diccionario porque era en inglés. Y claro, cuando estuve allá a los 24 años dije, a ver, aquí voy a vivir mi vida y ver qué pasa.
y me voy a vivir allá, a hacer mi maestría, que fue lo que hice, y a vivir con él a ver qué pasa. Mira, 22 años después, 3 hijos después de eso pasó, y una hipoteca. ¿Y no te costó? Bueno, también aparte el idioma, sí, o sea, decíamos Bogotá, sí. Ya, bueno, sí. El mismo idioma, quizás hasta el mismo clima que Quito, pero ya estamos hablando de otra cosa. Claro, yo estudié francés aquí y eso ya me ayudó como a despegar un poco la lengua y el inglés. Entonces, cuando yo fui a Francia y tomé la decisión de dejar el francés y el territorio y moverme a otro país europeo, hacía la maestría en inglés. Entonces, tuve que coger unos cursos, pero nada de neerlandés, nada. Hice la maestría en inglés y obviamente, claro, cuando empiezas a sacar y hablarlo y a manejarlo, la tesis, las conversaciones, obviamente con garrafales faltas de ortografía en ese entonces, gramática, y apenas antes de graduarme de la maestría empecé a trabajar ya de voluntaria en una ONG que se llamaba Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Y ahí fue cuando mi feminismo se desató. Y después ya, bueno, nos casamos, decidimos casarnos y dar el paso de empezar a procrear. Y vino un hijo, después vino el otro, y después vino el otro. Muy deseados, planificados. Mis embarazos han sido también deseados, lindos. Y los partos también. Que eso es parte del feminismo, ¿no es cierto? El que tú mismo proyectes y escojas los momentos. Y el desearlo, y no es fácil, ¿no? Yo estoy también en esto de muy crítica en romantizar la maternidad, porque es muy duro, o sea, de la tortura de no dormir y básicamente todos los cambios corporales de tu cuerpo, etcétera. Pero claro, ahí están los 3 hijos. Y nada, después cambié de trabajo, tuve unos pequeños trabajos transitorios y después trabajé en una fundación, en un fondo de mujeres feminista, financiando activismo feminista en América Latina y Caribe por 10 años. Yo era donante, entonces tenía también una relación ahí de un rol de poder, de tomar decisiones de financiamiento, y ahí también mi feminismo no solamente floreció, sino que se alimentó de las luchas de tantas mujeres alrededor del mundo, particularmente América Latina y el Caribe, las trabajadoras sexuales del Perú, las amigas campesinas también en Bolivia, los colectivos LGBTIQ de toda América Latina. Y en fin, si no las nombro a todas, las trabajadoras del hogar, ahí... Que es una realidad compleja, ¿no? Que es una realidad compleja de nuestros países, tú los acabas de nombrar, Ecuador, Perú, Bolivia, pero la situación en Países Bajos es similar. Te hablo también del tema del activismo, ¿no? Obviamente por el tipo de sociedad y demás quizás haya diferencias, pero me supongo que también hay casos que hacen que la gente igual se active y luche por los derechos. Mucho menos, porque muchas de las luchas, yo digo, en Países Bajos, este país donde todo lo que es ilegal y penalizado en el resto del mundo, ahí es, si no es legalizado, sí es no criminalizado. Entonces hay otros conceptos de otra forma de vida, de otra forma de ver la vida. La marihuana no está legalizada, pero está despenalizada. El aborto es despenalizado hasta las 22 semanas, inclusive las mujeres que quieren accederlo no tienen que esperar 5 días. Eso fue un cambio reciente, hace 1 año, 2 años, en plena pandemia, esta época de pensar que tenía que tomar las mujeres. El trabajo sexual también es considerado trabajo sexual, también no está legalizado, pero está despenalizado. La eutanasia. Entonces, todos estos temas que aquí son tan controversiales, allá las luchas se han dado, obviamente, con mayores avances, pero todavía hay luchas. Inclusive, es reciente que existe una política feminista de relaciones exteriores, una política de relaciones exteriores feminista, que el gobierno, que el parlamento neerlandés está construyendo. Política feminista, no es política de igualdad de género, no, feminista. Y ahí los colectivos y las compañeras, muchas amigas también, algunas amigas, están ahí disputando esta conceptualización de los feminismos como una política de Estado neerlandés para poder, no solamente la ayuda a las relaciones con la Unión Europea, sino también Países Bajos, uno de los países que más aporte al desarrollo, digamos, da, ¿no? Alrededor del mundo. No tanto en América Latina ahora, pero bastante en Asia y en África, ¿no? ¿Y cómo sería esta política feminista? Porque el otro día yo te leía en Twitter, eres muy activa, ya luego te pregunto por el tema de redes sociales, pero hay mucha discusión acerca del feminismo y los distintos niveles de feminismo, ¿no?
¿cómo una persona o una sociedad puede aplicar el feminismo? ¿De qué se trata? Cuando hablamos de una política feminista, por ejemplo, ¿de qué se trata? Porque tú decías, no es lo mismo de ver políticas de equidad de género, sino es una política feminista. ¿En qué radica esa diferencia? La diferencia, mira, yo siempre digo, los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos. Aquí, América Latina es una región pionera en los movimientos feministas. El 25 de noviembre se gestó en el primer encuentro feminista América Latina-Caribe en 1981 en Bogotá, Colombia. El 28 de septiembre también, y el mundo nos ha visto como región, como súper poderoso, digamos, y un poco tiene que ver con todas estas luchas de la autonomía de las mujeres, de la decisión, de considerar también esta cuestión del trabajo de cuidado como trabajo, los derechos de las mujeres en toda la generalidad y también los derechos LGBTIQ, que hay algunas diferencias. Entonces tienes varias aristas de los feminismos. Yo no me considero una feminista que pueda decir y categorizar quién es feminista y quién es no. Yo siempre digo, yo no utilizo el feministómetro, yo represento mi feminismo, que es el único que tengo y el que muestro. Y ahí hay unas luchas y conceptualizaciones. Una política feminista acepta que el feminismo es una identidad política y es un posicionamiento político que tiene que analizar, reflexionar, contextualizar de dónde provienen las diferencias, por qué se dan, digamos, las inequidades y cómo surgen y se gestan las violencias. Entonces, tener esta visión de analizar, de definir, de reconocer, ya es un paso inclusive de investigar y de poder, digamos, construir no sé si es conceptos, pero sí papers, documentos que permita a la gente decir esto es feminismo y esto es una visión de género. La visión de género es lo que usualmente hablamos, decimos, bueno, las mujeres sí tienen derecho, aquí hay inequidades, pero no hay un análisis del por qué se dan las inequidades, por qué se dan las violencias. Y ahorita el Parlamento neerlandés decide construir esta política feminista, no desde el Parlamento, sino con los grupos de las organizaciones feministas de Países Bajos, muchas de ellas construidas también por mujeres migrantes o por mujeres también con otro background, con otra raíces también, porque hay mucha migración en Países Bajos y están construyendo esa política, están ahorita presentándola y también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con financiamiento y movilización de recursos para apoyar la cooperación al desarrollo, que se llama, hay una mirada feminista que tiene que ver en cómo entregas esos fondos, cómo los manejas y por qué los entregas. ¿Los entregas como para cumplir indicadores o los entregas para apoyar transformaciones que tienen que darse desde los propios contextos? Porque yo no puedo decir, mira, como en Países Bajos está legalizado el aborto, aquí yo vengo a legalizarlo. No, tiene que haber un trabajo de comprender por qué aquí es penalizado, inclusive socialmente, qué está detrás de esas luchas, qué se requiere y cómo defines, conceptualizas y creas conceptos, ¿no? Claro. Documentas, digamos, creas conocimiento a través de documentos. Entonces, yo creo que ahí radica un poco la diferencia, pero aquí ser feminista todavía no se comprende, no se entiende. Cuando yo entro a disputar conceptos, pues hay fragilidad, me mandan a hacer terapia, me mandan a decir, me dicen cosas horrorosas, pero a mí no me importa, porque a la final yo sé quién soy y sé lo que estoy haciendo, ¿no? Este tema es justamente importante, ¿no? Decíamos ya algunos pasajes de esta charla, que eres muy activa en redes sociales, en Twitter, y obviamente pues ahí si hablábamos de la polarización, Twitter es el ejemplo claro de la polarización y sufres muchos ataques, ¿no? Sí. Memes y demás, hay campañas dirigidas en contra tuya. ¿Cómo lo manejas? Es decir, tú puedes obviamente en tu cuenta de Twitter silenciar, puedes bloquear. Ya ni lo hago. ¿Ya no lo haces? No, ya no lo hago. Algún momento intenté hacerlo y me cayeron más. Entonces decidí dejarlo ser. Y a la final el algoritmo se encarga de hacer su trabajo y no callarme. Obviamente, a veces lo tomo con ironía, a veces, claro, hay justo hoy voy a publicar algo que me pareció súper chistoso, de que me dicen cosas horrorosas y tan ridículas que a mí me da chiste y regreso y respondo con lo que se me ocurre. Y de verdad, cuando respondo, yo me gozo, me río, de verdad disfruto. Pero eso es un espacio que hay que disputar y que no hay que ceder. Claro. Y hay que visibilizar las violencias, y además las violencias ni siquiera de trolls o de bots, sino de personas que se creen referentes. Que es lo peor, ¿no? Que es lo peor, claro. Y que al ver a una mujer que disputa, que entra
con fuerza. Muchas veces también se me ha ido la mano, tengo que reconocer, no soy perfecta, pero también vengo de esto, ¿no? De tener que empujar y que hablar y sostener mi palabra. Reaccionan de forma tan frágil y tan triste que a mí me da chiste, ¿no? Y a la final terminan retratándose y develándose como lo que son. Y hay muchas disputas también entre los feminismos aquí en el país, y yo siempre digo, ahí estoy para poner la cara, el cuerpo, mi palabra, que es la mía, me pertenece, y ojalá en algún momento incomodar y surgir algunas inspiraciones que permitan a la gente eso sobre todo, a comprender, ¿no? Eso ¿no? me parece importante, el inspirar, ¿no? Y no solo inspirar a mujeres, sino también inspirar a hombres, sí, ¿no? tengo amigos con los que he estado. Porque además tiene que ser una lucha de todos, ¿no? Sí, Obviamente la sí. embanderan las mujeres, pero los hombres tenemos que estar. Pero sin el trabajo de lucha. ustedes los hombres, claro. no va a haber transformaciones. Claro. Y yo puedo provocarte, incomodarte, pero si tú no te atreves primero a comprender de dónde yo vengo, de cuáles son mis posturas, del por qué digo lo que digo o hago lo que hago, y atreverte inclusive a entender que tú cuando naces y yo cuando nazco ya tenemos privilegios diferentes, y yo tengo presiones que tú no tienes por ser hombre, porque así está hecho el sistema y esta sociedad que muchas veces tiene muchos matices culturales, religiosos, que hace que tú tengas privilegios y yo no. Pero si tú te atreves a comprenderlos, a deconstruirlos, ya estamos dando un paso colectivo a la transformación para que las mujeres, las niñas, las personas y los colectivos LGBTIQ+, vivamos vidas libres de violencia, que al final de eso se trata, ¿no? Claro que sí. Otra faceta, Tami, ya para ir un poco también concluyendo, es el tema político, ¿no? Sí. Tú también estuviste liderando, siendo parte del proceso de revocatoria del presidente Lasso, que ahora, estamos en el tema del juicio político, no se sabe qué va a suceder, igual el tema de la muerte cruzada. ¿Cuál es la solución para el Ecuador? Yo te pongo el ejemplo que yo he analizado, ¿no? El país es como un globo que está lleno de aire y está a punto de explotar, ¿no? Entonces, ¿qué haces para que no explotes? Le haces un huequito para que empiece a salir un poco de aire. Canalizar las frustraciones. Para mí un poco ese aire que tiene que salir es, lastimosamente, es un tema que es necesario, pero es la salida del presidente. Yo también estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero salidas democráticas y constitucionales, claro, que además en estas disputas y en estos horrores que se dan a nivel político, la gente no comprende que tenemos una constitución que debemos usar para poder solucionar estos conflictos. No es perfecta, sabemos, pero tenemos una constitución. Y además se hace más imperfecta cuando empiezan las interpretaciones y las disputas de querer usarla o aplicarla a tu conveniencia. Y se viola la constitución todos los días, a cada rato, a todo momento, desde el gobierno hasta la ciudadanía, pasando por quienes conformamos el Estado ecuatoriano, que es, digamos, somos todos y todas. Yo veo que tiene que haber una salida de Guillermo Lasso. Es un presidente caído, derrotado, ojalá a través de este juicio político también derrocado, con herramientas democráticas. Veremos lo que sucede y llegar a un proceso de transición para preparar al país a la disputa electoral del 2025, donde tiene que haber una mujer en ese binomio, que es otra cosa que yo lucho y digo, pero yo no veo otra solución. Tengo mucho temor que si las herramientas constitucionales democráticas no funcionen, tengamos explosiones sociales de la calle, y ya hemos vivido octubre del 2019, vivimos junio del 2022 y no queremos más muertos. Este país no necesita más muertos y más violencias, necesitamos reconciliarnos de las diferencias, aceptarlas y construir. Pero es súper difícil cuando yo jalo a mi agua, cuando te estigmatizo, te violento y ni siquiera me interesa escuchar tu punto de vista porque ya eres opuesto. Las etiquetas, y con eso te violento y trato de silenciarte, además de erradicarte. O sea, y eso va de todos los bandos políticos, desde las izquierdas, las derechas, los corrismos, de todos los ismos, ¿no? Y es muy triste la incapacidad, la inmadurez que existe para poder disputar y debatir. A mí en Twitter me estigmatiza, me dicen que soy violenta, qué sé yo, y no se entiende muchas veces. O sea, si yo fuera hombre, ahora replicaba un artículo que escribí, si yo fuera hombre, las lecturas fueran diferentes y estarían quizás en otros espacios también, ¿no? Pero al ser mujer, el estigma viene y la violencia, y creo que también viene desde el temor de que las mujeres vamos entrando y disputando espacios y ganando voz y poder también, entre ese el poder político. Claro, y lo importante, como tú decías, es la necesidad
necesidad de reconciliación en el país, ¿no? En todos los aspectos. Tami, cuando llegaste, la producción te entregó unas preguntitas que están ahí en ese papelito. Ahora sí, ahora sí. Yo no me hago responsable, eso sí. No importa, ya me han hecho todas las preguntas. No sé el contenido de las preguntas, pero bueno, ahí arranquemos. Tami, en una máquina del tiempo, ¿a qué época de la historia o momento de tu vida volverías? Yo creo que a la del colegio. A la del colegio, sin duda alguna. ¿En qué colegio estuviste? En el Max Planck. Un colegio también tuvo una reputación al final bastante me acuerdo del Max Planck, sí. Tenebrosa quizás, pero tuvo sus buenos años. Pero en esos años, quizás el cuarto, quinto curso, cuando ya desarrollé la pubertad, llegó a mí, las amistades, teníamos muchos paseos y viajábamos a la playa, Manchalilla, y las amistades y claro, la preocupación era eso, ¿no? Disfrutarlo y estudiar y claro, estar con los amigos y las amigas. Sí, ahí ya volvería. 2 amigos también que ya no están en esta vida, pero sí, quizás compartir con ellos un poquito más. Allá volvería. Claro, qué chévere. A ver, 2, ¿qué prefieres, volar o ser invisible? Volar. Sí. Volar, sí, altísimo y con piruetas. Ir y volver en Países Bajos y Ecuador. Sí, ojalá más rápido, ojalá teletransportarme, pero sí quisiera volar así. No sé si han tenido esos sueños que vuelas, claro, es hermoso, pero teletransportarme porque 14 horas, 11 horas de vuelo, pues no hay cuerpo que aguante. Y cuando ya llegas dices ya no más. 3, ¿consideras que existe un feminismo extremo, ese que critican tanto en redes sociales? Sí existen, así como habemos feministas, yo no sé en qué, yo soy pro trabajo sexual, soy trans incluyente, hay feministas que son más radicales en sus posturas, que inclusive también ven a hombres, esta palabra horrorosa que utilizan algunas amigas, compañeras, es su cuestión, ven inclusive al hombre como el enemigo. Y a todos, ¿no? Y a todos. Yo no puedo ver a los hombres como enemigos porque amo a demasiados hombres en mi vida, muchos, y yo creo que no sé, tendrán su razón de estar en esta parte extrema, pero desde ese extremismo violentan, no solamente a las personas, sino a otras feministas que no compartimos sus espacios, y también tienen unos niveles de moralismo y de perfeccionismo que violentan, ¿no? Que violentan. Y no, tienen el derecho a existir, de estar ahí. Quizás yo me encuentre con ellas en ciertas luchas que son necesarias, pero yo se les seguiré disputando a ellas también sus violencias y sus perfeccionismos que están de más muchas veces. Muy bien, Tami, te queremos agradecer como Equinoccio y en lo personal también por haber aceptado esta entrevista. Nos coincidieron los tiempos, pudimos aprovechar tu estadía acá también para conocernos. Queremos que te lleves un recuerdito de parte del equipo de Equinoccio Digital. Muchas gracias. No sé qué toman en Países Bajos para que te pueda... Ginebra. Muy bien, Ginebra, ahí puedes... Ay, chévere. No, pero yo prefiero para el tequilita. Bueno, también, perfecto. En Países Bajos, no Holanda, ¿no? Esto ya debes haber explicado un montón de veces, pero... Sí, Holanda, Países Bajos está constituido por 12 provincias, 11. Y Holanda es Holanda del Norte y del Sur, y trataron de cambiar el nombre para poder sacar el turismo de hecho del territorio que más población tiene y donde más turismo hay, Ámsterdam, La Haya, y quieren también posicionar el derecho de las otras provincias, Groningen, Limburg, que existen para poder que visiten Países Bajos. A la final son países que están bien abajo, bajo el nivel del mar. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, sí. Tami, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, este es uno de nuestros espacios. Seguramente compartiremos en algún otro espacio de Equinoccio Digital. Seguro. Gracias, Héctor. Gracias a todas y a todos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí, desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden, ubicado en la avenida Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir a hospedarse también, Tami, te invitamos la próxima vez para que te hospedes acá en el hotel. Pueden también venir a consumir sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos, así que desen una vueltita por el Hotel Ibis. Con nosotros nos veremos la próxima semana en un nuevo Confesiones de Equinoccio. Somos Equinoccio Digital.